Sí, aparte de lo de Zlatan, termina siendo esas lesiones que uno espera que no les llegue, ni más de esa edad. O por lo menos si ya te llega, en ese momento lo más probable es que termines ya dejando el fútbol. Ya para retirarte. Sí, como que le digas, bueno, ya, gracias a Dios, fue un gusto haber compartido al fin y al cabo, contigo. Como que termina siendo los 35 años, tal vez ya cumplí mi ciclo con el fútbol, puedo dejar que una lesión, o sea, o puedo brindarle el tiempo para tomarme y poder recuperarme totalmente. Sí, ahora, porque si tú estás, 22, 23 años, es más fácil. Te desesperas por recuperarte. Es más fácil. Una vez más el deporte siendo uno de los puntos precisos y puntuales para que la gente logre motivarse, que no solamente porque pasan cuestiones así simples te vas a quedar de la nada, sino que en realidad tienes más de una historia que realmente te va a potenciar y te va a ayudar a que digas, lo que me está pasando ahora, que por ejemplo yo ando caminando, no significa o no termina de igualarse con lo que le pasó a cualquiera de estos que en un momento de su vida, a cualquiera de estos deportistas que estuvieron incluso a punto de perder la pierna. Bienvenidos a Zona Mixta. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto darme saludarlos. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches con cada uno de ustedes. Arrancamos otro episodio más de Zona Mixta. Hoy nos acompaña la señorita Angie Salazar. Angie, ¿cómo te va? Bienvenida a tu programa Zona Mixta. Hola, Fer, qué gusto volvernos a saludar, a volvernos a ver aquí en un nuevo capítulo de Zona Mixta, conversando lo que hay detrás de los deportistas, detrás de los deportes que más nos gustan. Así que hoy tenemos algo súper interesante de los jugadores, de los deportistas que lograron superar una lesión y que después de esa lesión volvieron a brillar. Exactamente, hay un montón de casos en el mundo y las lesiones como siempre terminan siendo parte de las historias de crecimiento y de las historias obviamente personales de todos los jugadores, deportistas y demás en todos los ámbitos, y nosotros obviamente siempre nos acordamos de cada uno de ellos. Así que para arrancar a visita y que hoy sea un capítulo de lo que le gusta escuchar a la gente y que por supuesto lo tenga siempre presente, no se olviden seguirnos en todas las redes sociales como Genio TV y en este caso particular como Zona Mixta, sobre todo en Spotify y YouTube, en donde siempre tienen nuestros cortos, nuestros compactos y nuestros videos. Así que, Angie, ¿con quién arrancamos? Vamos a arrancar con el reconocido Radamel Falcao, que tuvo una fuerte lesión que le alejó de las canchas varios meses, varios años. También se perdió un mundial, pero regresó con más fuerza. Tuvo la oportunidad de jugar las semifinales de la Champions y por supuesto que hasta el momento se mantiene vigente en su país, en Millonarios. Sí, tal cual. Miren lo que le pasó a Radamel Falcao. 2014 venía siendo figura goleador en su equipo, venía siendo figura rutilante en Europa y de paso con una selección Colombia que regresaba hace muchísimo tiempo a una Copa del Mundo. Él, junto con James, siendo los grandes referentes del plantel y que lamentablemente meses antes de que empiece el campeonato del mundo se termina rompiendo los ligamentos. Todo el mundo recuerda lo que le terminó sucediendo en aquel momento a Falcao. Rueda de prensa, Pekerman a su lado, llantos de por medio y la gente de Colombia intentando pedir un milagro que al final no terminó sucediendo. La rotura de ligamento que se tardó muchísimo tiempo en recuperarse y que para mala suerte de él le impidió jugar la Copa del Mundo de 2014 como lo dijo Nisi. Y es que sí, fue en el propio 2014, fue en enero, Radamel Falcao se cae, tiene una falta en su rodilla, como lo mencionábamos, que parecía que no iba a ser algo de gravedad, pero termina llorando, tomándose su rostro con mucha preocupación. Sus compañeros lo veían, estaban muy preocupados porque sabían que era una lesión de alto riesgo, ¿no? Así que lo mencionó Lofer, tuvo mucho llanto sobre su rostro y se esperaba lo peor, ¿no? A puertas de un mundial. Sí. Brasil 2014. Lo bueno dentro de todo y lo bueno que le terminó pasando a Falcao es que se recuperó después de que aceleró el proceso de intentar curarse, lo aceleró, se terminó lesionando más, tuvo que tardar unos mesecitos en regresar, ya lo hizo con más calma y para el Mundial de Rusia 2018 cumplió su sueño,
volvió a ser figura en Europa y como lo presentó Gisita, hoy se encuentra ya jugando en el Millonarios de Colombia, cerrando su carrera. Y no creo que fue la única, creo que tuvo después un par de lesiones más en esa misma rodilla que a la larga ya supo cómo manejarlo y ahora con su experiencia y prácticamente al borde del retiro logra seguir jugando al más alto nivel. Algo nada más para acotar, en Rusia del 2018 fue capitán con Colombia y también empezó nuevamente a retomar su nivel, ¿no? Después regresó al Mónaco, jugó justamente las semifinales de Champions League, que nuevamente volvió a estar en la élite del fútbol mundial. Sí, tal cual. Miren, por ejemplo, en el tema de las lesiones, ningún jugador obviamente quiere sufrir esta clase de momentos y perderse la Copa del Mundo. Nosotros tenemos un montón de ejemplos que siempre quedan a nuestra memoria. Recientemente hablábamos con Angie y decíamos de quién te acuerdas. Ella me decía de Fernando Gago. Yo de Fernando Gago, porque nosotros recordamos el nombre Fernando Gago, se nos vienen las imágenes de su lesión. La frase famosa ahí, vendame Dani, vendame, dale, vendame. Y el ligamento no sirven para nada. Y la verdad es que se te estremece el cuerpo al ver las imágenes. No, te da tristeza más que pena. Sí, tristeza, pero antes, no sé, se te estremece el cuerpo como que... Cuando nos ha tocado, porque hemos visto un montón de lesiones, sobre todo fuera de él, ¿eres de impresionante? ¿Eres de las que mira cómo se dobla la rodilla así como codo? Pero para otro lado, y te impresiona y te genera que, eso de... Uy. O sea, sí lo veo, pero por ejemplo... Pero te impresiona. Y por ejemplo, una repetición es como que... ¡Ay! Ya, eres impresionable, como que prefieres no ver. No, sí veo. Pero sí me da... Me estremezco. Entonces, mezco. Entonces, por ejemplo, imagínate lo que sería para ellos que están sintiendo dolor en vivo y en directo y que encima de ellos quieran seguir jugando. Yo, por ejemplo, me acordaba de la de Antonio Valencia jugando Champions cuando el tobillo literalmente se le hizo una L. Obviamente que llegaron todos los cuerpos médicos, la rotura, las operaciones y demás, y que fue otro de los momentos también graves que vivió en su carrera, hablando de los nuestros. Pero hay un montón de casos, obviamente que los más emblemáticos siempre terminan siendo de los futbolistas, como por ejemplo, más allá de lo de Falcao, ¿tienes por ahí también? Sí, tenemos lo de Zlatan Ibrahimovic, 35 años después llega esa lesión que también lo separa varios tiempo de las canchas, que también fue una lesión que lo termina marcando, pero como lo conocemos, todavía a sus 40 años todavía tenía mucho por dar con el esférico. Sí, aparte de lo de Zlatan, termina siendo esas lesiones que uno espera que no les llegue ni más de esa edad, o por lo menos si ya te llega, en ese momento lo más probable es que termines ya dejando el fútbol. Ya para retirarte. Sí, como que le digas, bueno, ya, gracias a Dios, fue un gusto haber compartido contigo. Como que termina siendo los 35 años, tal vez ya cumplí mi ciclo con el fútbol, puedo dejar que una lesión, o sea, o puedo brindarle el tiempo para tomarme y poder recuperarme totalmente. Sí, ahora, porque si tú estás, 22, 23 años, es más fácil. Te desesperas por recuperarte. Es más fácil. En el caso de Zlatan, por ejemplo, él se termina lesionando en una etapa complicada. Pero, ¿por qué se mete dentro del grupo? Porque muchos van a decir, oigan, pero ustedes arrancaron hablando de los jugadores que se lesionan y que se terminan recuperando y que después aparecen otra vez triunfando. Bueno, resulta que hace no mucho, poquito tiempo atrás, un par de añitos, don Zlatan Ibrahimovic logró ser campeón en Italia con el Milan, nada más y nada menos, y él también siendo uno de los referentes del plantel. Después de lesionarse, volvió a su carrera, volvió a seguir siendo figura mundial y de paso logró terminando siendo campeón con su equipo en el Milan allá en Italia. Y otro de los... De las enseñanzas, ¿no? De las reflexiones que nos deja este caso en específico, porque ya lo mencionamos, no es que fue un joven de 25 años que tenía ya el apuro de recuperarse, ya Zlatan había tenido mucha trayectoria, mucha experiencia, como que ya cumplió su ciclo, no se quiso separar, volvió y prácticamente 41 años que termina hasta llegando su ciclo. Mira, por ejemplo, y esto ya para ir metiéndonos también en otros ámbitos, para cerrar con uno de los jugadores que tiene las rodillas marcadas, y es más, ustedes ingresan a Google y ponen directamente lesión Ronaldo Nazario, se van a terminar llevando imágenes realmente impresionables, porque tiene las dos rodillas literalmente operadas a la mitad, cortadas al medio, en el mejor momento. La forma en la que se rompe las rodillas es tétrica, en una etapa de la vida en donde la medicina no es como ahora, que te hacen todo laparoscópico, que te hacen un huequito y te curan. Y ya te lo hacen con... Exacto, y todo con bueno, ya antes con más te abrían la pierna con el machete. Literal, te hacían como el puerco, te cortaban a la mitad, te abrían el hueso y ahí te empezaban a hacer todo lo vivo y literalmente. Era una carnicería. Y a un tipo como Ronaldo Nazario de Lima, que cuando nosotros lo vemos antes de la lesión y después de la lesión, sí hay un cambio. La verdad, hay un cambio. Pero era tan bueno jugando al fútbol, vayan a confundirse. Era tan bueno jugando al fútbol que
con todo y las lesiones, a la larga no le terminó pesando. Siguió siendo el crack que fue y terminó siendo fenómeno como se lo conoce hoy por hoy. Pero sí, lo de Ronaldo fue pero fue, sí, justamente fue muy fuerte a finales de los 1999. Pero lo que pasa es que después de que se recupera, ingresa en un partido y 6 minutos ya jugando se vuelve a lesionar. Exactamente. Entonces, eso es lo que te deja una mala recuperación, no entendiendo que te mueres por jugar, pero después de esa rotura del tendón que tuvo Ronaldo Nazario, volvió a jugar 6 minutos después, volvió a lesionarse. Y hemos visto una infinidad de casos que no te recuperas bien. Y a lo propio, ahorita en la actualidad Neymar. Claro, por ejemplo, Neymar que se lesionó, vuelve otra vez, se recupera, vuelve otro y nada. O sea, ahorita ya no está lo mismo. No está. Por ejemplo, en el caso de Ronaldo se le termina rompiendo la rodilla literalmente, después se termina rompiendo los ligamentos. Todo esto previo a ser Ronaldo cuando estaba en su época del Inter, y aún así después de todo lo que le terminó pasando, logra recuperarse de las lesiones. Él llega y ha recuperado para jugar en el Real Madrid, por si acaso, si alguien se olvidaba, ya cuando llega al Madrid ya llegó recuperado. Y cuando gana el Mundial estaba recién roto las piernas. Es decir, la época en la que gana el Mundial prácticamente lo hace post recuperación. El cuerpo técnico de Brasil tuvo que considerarlo 3 y 4 veces para ver si lo llevaba o no al Mundial, porque en la época justamente donde se lesiona no podía tener la recuperación instantánea como la que tenemos ahora, que es justamente lo que hablamos con Angie, que ahora te abren como puerco, no es como, o mejor dicho, antes se abrían como puerco, y no es como ahora que tienes un montón de facilidades y una tecnología presta para el servicio médico y que te logran recuperar. En esa etapa lo que le pasó a Ronaldo fue heavy. Después, Balón de Oro, campeón del mundo, goleador de la Copa de los Mundiales hasta Brasil 2014, y terminó siendo uno de los íconos gigantescos que tiene la historia del fútbol. Volvió a ser goleador de absolutamente todo y terminó su carrera de lo más feliz y contento en su querido Corinthians. Así que fue de los casos también rotundos de superación y de que las lesiones, por más graves que sean, muchas veces también necesitas de un poquito de suerte, pero también del talento para poder sobrellevarlas. Cambiándonos un tanto del deporte, Angisita. Tú dime. Te invito entonces para que nos vayamos con la NFL. Porque si hay un deporte de la NFL, lo más normal es que te rompas algo, ¿no? Sí. O sea, lo más común debería ser que te rompas algo. Es un deporte para matarte literalmente. Ahora mira, por ejemplo, hablando de deportes casi mortales, lo que le terminó pasando a Alex Smith de la NFL. Tuvo una fractura de pierna que fue considerada prácticamente para amputar su pierna. Fue una rotura casi mortal. Tuvo que pasar 17 cirugías, nada más y nada menos. Una pierna casi amputada. Literalmente tuvieron que casi amputarle la pierna. Tuvieron que cambiar la pierna nueva. Tuvieron que ponerle 17 placas en todo el fémur. Y con ello, después de tanto tiempo, volvió a jugar al fútbol americano. Volvió a la NFL con una pierna prácticamente de metal. Imagínate que te operen 17 veces. No, ya es para que dejes ahí todo. Ya a la tercera, a la cuarta, gracias Dios le pague. No, ya no puedes. No, ahora me imagino que lo de él, no, la ilusión de él seguramente no era llegar a jugar o volver a jugar. Tal vez mantenerse normal, volver a caminar. Solamente el gusto de volver a caminar, volver a correr. No sé si tenía hijos o no, pero me parece que en un momento él dijo, que voy a querer jugar. Lo que quiero es volver a caminar. Después de 17 cirugías, son casi 2 años de recuperación, 3 años de recuperación. Pero imagínate, ya, estás bien, estás con 17 cirugías, ya estás bien. Y volver a jugar, donde te sacaste la madre literalmente. Claro. Imagínate, o sea, el deseo y el amor, no sé, la convicción por querer jugar, que vuelves al lugar donde te lastimaste. Obvio, y aparte a revivir todos los traumas del momento de cuando te lesionaste y regresar al mismo lugar donde todo ese trauma empezó para volver a cumplir un sueño. Claramente debe ser esta de las peores lesiones que tuvimos en la historia. Después, obviamente, que pasamos con Bethany Hamilton, una surfista que ella, por ejemplo, sufrió una lesión irreparable. A ella, lamentablemente, al estar metida en el mar el 100% de su tiempo de trabajo, entrenamiento y demás, perdió el brazo, pero no lo perdió en una lesión, sino lo perdió tiburón. Lo perdió en los dientes de un tiburón. Claramente termina primero es una historia de superación, después una historia de vida y después también lo riesgoso que pueden terminar siendo algunos de estos deportes que ya son considerados incluso hasta olímpicos. En el caso del surf, en el caso de Hamilton, por ejemplo, ella, después de perder el brazo, con todo lo que esto equivale, solamente les pido que se amarren un ratito, o se pongan la mano atrás e intenten hacer cosas, se pierde hasta la inestabilidad. Bueno, ella inestable, obviamente físicamente, regresa al surf competitivo, volvió a competir.
fue campeona en los torneos que participó y de paso, como no podía ser de otra manera, terminó escribiendo un libro. Así de completo le terminó yendo de bien después de tremendo daño a Bethany Hamilton. También complicado, ¿no? Porque tú para ser surfista tienes que mantener el equilibrio y por eso se mantiene con los brazos extendidos, ¿no? Para poder mantenerte. Y qué complicado después de literalmente perder un brazo y llegar a conseguir algo grande. Sí, la verdad que son historias que terminan realmente manteniéndote en otra altura y como dándote cuenta de lo que les termina pasando a muchos de ellos. Hay un montón de casos de jugadores que han llegado lesionados a un montón de torneos, no de tanta gravedad. Hay otros jugadores que por unas lesiones totalmente graves se han perdido. Nosotros, por ejemplo, nos tenemos que acordar obligatoriamente de Segundo Castillo, que hoy está muy de moda. Lo que le terminó pasando previo a Brasil 2014 también. Ese choque que tuvo con el gallito, no fue con el gallito Basezón, ¿qué fue? Bueno, tuvo con un volante mexicano. Obviamente él solamente, comillas, tuvo una distensión de ligamentos, mientras que el jugador mexicano literalmente la pierna se le partió en dos. Y los dos se perdieron el mundial, los dos se perdieron en este caso la cita, pero para el mexicano terminó siendo un volver a nacer y volver a jugar. Entonces, hay casos y casos de todo lo que se termina pasando, de lo que te termina influyendo y de lo que las lesiones a la larga le hacen a todos los deportistas. Yo creo que ahí sí es mucho de cómo tú lo tomas de esta lesión, cómo llegas a enfrentar esta situación, Haciendo porque un es paralelismo, complicado. es como que nosotros vayamos a cubrir un mundial y que nos terminemos quedando sin voz. Puede ser Y que estás sí. allá y no puedes hacer nada y no puedes hablar y estás ahí como mudo todo el tiempo. Sin decir nada. Exacto, o sea, no puedes cumplir eso. Me imagino, suponiendo, obviamente, marcando diferencias abismales, ¿no? Porque a la final nosotros podemos ir, patojos podemos ir, en muletas podemos ir, demasiadas facilidades. Puedes ir sin un brazo, obviamente lesionado, no sin el brazo literal, solamente lesionado, puedes ir, o sea, tenemos esa facilidad de movernos, pero creo que para asimilar es como que nosotros vayamos a cubrir alguna cuestión importante y ¡pam! Se te fue la voz y no puedes hablar. O como nos pasó recién en esta cobertura. ¿Qué nos pasó? No. Bueno, en el contexto no. Que General. se termine dañando tu celular. Ah, o sea, Yo lo tomo un así abrazo. porque al fin y al cabo para ti que sabes que se te dañó el teléfono. tú vas a hacer tu trabajo, es como que se te dañen todas tus herramientas. ¿Y qué carajo hago? ¿Y qué haces? O sea, si es que tú no puedes comunicar, transmitir, todo se va al carajo y te sientes impotente. Pero siempre hay una Angie de la suerte y una Angie de la guarda que aparece y te bendice. Así que en esa clase de momentos siempre está el Angie de la guarda. Ojalá que cuando yo esté en esos momentos haya un ángel de la ¿Qué te guarda. pase? Que no te pase. No, porque así es la vida, Toca pues. madera. Eso, para que no te pase. Vos aquí llamando al mal por las No, puras jamás. en la vida. Entonces, de las lesiones que lamentablemente hemos tenido que rememorar y escuchar, claramente aparecen ecuatorianos, aparecen mexicanos, aparecen los argentinos, pero hay un sinnúmero de gente que incluso tuvo que perder medallas olímpicas por cuestión de lesión y que claramente nos va a faltar tiempo para poder hablar de ellos. Lo que sí nos queda en realidad es que una vez más el deporte siendo uno de los puntos precisos y puntuales para que la gente logre motivarse, que no solamente porque pasan cuestiones así simples te vas a quedar de la nada, sino que en realidad tienes más de una historia que realmente te va a potenciar y te va a ayudar a que digas lo que me está pasando ahora, que por ejemplo yo ando caminando, no significa o no termina de igualarse con lo que le pasó a cualquiera de estos que en un momento de su vida, a cualquiera de estos deportistas que estuvieron incluso a punto de perder la pierna. Yo también quisiera conocer qué otro deportista o ustedes han visto sobresalir después de una fuerte lesión, después de que un pronóstico capaz decía que ya no iban a volver a estar en competencia. ¿Sabes de cuál me acuerdo? ¿De quién te acuerdas? De Correa, en la Fórmula 1. De Juan Manuel Correa. Ah, claro, casi se nos va. Pues Juan Manuel Correa. En la Fórmula 2 fue, ¿no es cierto? Fórmula 2, sí. En la Fórmula 2, que tuvo un accidente heavy. Y lo su tuvieron que operar compañero 1000 con veces. el que se chocó sí falleció. Claro, el compañero falleció. Sí, él sí se terminó yendo. Y fue también un choque aparatoso. Fue fuertísimo, muy fuerte y terminó, o sea, todo volando. Y recientemente, hace unos 3 años, empezó ya nuevamente a subirse a revivir los traumas primero. En el monoplaza. Bueno, sí, porque realmente es muy porque fuerte. Aparte, acuérdate que él incluso creo que estuvo en coma, si no estoy mal. Y después de que sale del coma, le cuentan que quien se chocó se murió. Que falló, y que ahí falleció. Obviamente se termina haciendo el golpe triple. Yo creo que fuerte.
hasta el momento puede ser de las más complicadas porque Sí, tu compañero se terminó, o sea, falleció, tú quedaste en coma, quedaste muy mal de tus caderas, golpeado mal. tuviste que seguir millones de rehabilitaciones, Juan Manuel Correa se recuperó y ahora está nuevamente en el mundo del automovilismo. Y ahora también intentando volver a levantarse con lo que todos quieren soñar, que es de llegar a la Fórmula 1. Hablando en cambio de este tema de los que fallecen en la Fórmula 1, me acordé también recientemente de Ayrton Senna, que le hicieron una serie y todo, fue otro de los que falleció. Hay un montón de pilotos que han fallecido, pero hay esta clase de casos, esta clase de momentos también en donde el deporte, por más que termine siendo un vínculo con la sociedad, a veces también te termina dejando esos golpecitos y esas huellas imborrables. Pero bien lo dijiste, Gisita, de quien se acuerden alguna lesión de este tipo fuerte, grave, que logró recuperarse y volvió a marcar diferencia, déjelo en los comentarios que nosotros vamos a estar leyendo en los próximos capítulos. Qué gusto, Fer, nuevamente volvernos a encontrar para conocer y también motivarnos, ¿no? Porque varios deportistas han sobresalido y han superado estas lesiones que sí te llegan a marcar bastante. No se olviden que nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Zona Mixta. Síganos en YouTube, síganos en Spotify y por supuesto síganos en todas nuestras redes como Genio TV. El abrazo grande para con ustedes y con Angie será hasta la próxima. Chao, Fer, con gusto siempre encontrarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar un poquito más conectados hacia nosotros. Chao. Chao.